Gotas de Vino es presentado por Modern Travel and Tours y auspiciado por A la Orden Discount, Delta Airlines y Starbene Café. Saludos, bienvenidos a Gotas de Vino, el podcast que nos abre la puerta con a nuestro invitado para conocerlo de un ángulo diferente, un ángulo más, quizá más simple, saber la costumbre gastronómica, lo que comen, lo que toman. Y hoy tengo el placer, el honor de tener conmigo el ícono de la música latinoamericana, una persona que tiene una trayectoria que trascende 5 décadas, el divino rockmántico Wilkins. Placer, Gracias, Sandro. placer tenerte aquí, Gracias. qué bello tenerte aquí. Para mí una alegría porque veníamos siguiéndonos aparentemente ambos a través del tiempo con los vinos, con la música y aquí estamos. Qué bueno. Sabes, yo leí tu biografía y obviamente llevo una semana leyéndola, son como ¿Tan larga es? 400 páginas, y entonces rápidamente, quizá da mi punto de vista ignorante dal punto di vista musical, ¿verdad? Sai, tú pasaste sé que eres mayagüezano, te fuiste a estudiar en New York y ahí te dedicaste a las artes, pero bajo diferentes aspectos, ¿no? O sea, tú eres cantante, eres compositor, actor, hiciste prácticamente de todo, con canciones que trascendieron y salieron de Latinoamérica para todo el mundo, como Sopa de Caracol. Viste, yo soy italiano, pero soy preparado. Pero ¿Cómo se diría sopa de caracol en italiano? zuppa di lumache. ¿En serio? Sí, zuppa di lumache. Buenísimo. Ahora, pero hay algo que quiero saber. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la receta para estar así como está, que te ve fantástico, Bueno, gracias. Más o menos como tú también. y evolucionar, ¿sabes? Durante toda esta década? Bueno, tú lo has contestado. Es evolucionar. La persona que no esté dispuesta a cambiar, a vivir el instante para que la musa te entregue el próximo día, pues se queda dentro de la mecanización y no te permite crear. En la música hay que ser osado. Y de eso me he encargado yo para que la evolución sea constante. En realidad salí de muy niño de Puerto Rico, de Mayagüez, a México. Ahí empecé a estudiar, empecé a cantar, porque mi madre nos llevó a mi hermana Bruna y a mí a estudiar medicina, a ella. Y allí arranca mi carrera, en los 60s. Y no se para nunca porque empezó con el grupo de rock, como esa revolución de toda juventud con la música, y después un dúo, y después empiezo con mi carrera como solista. Y para resumirte, pues este año estoy grabando el disco número 50, que sale el próximo año, y sé que no es fácil tener 50 discos a cuesta, pero todo el tiempo uno tiene que Evolucionar. evolucionar. No, sobre todo porque tú eres de la generación que pasó de lo que antes de Internet a los social media, a cómo estamos hoy en día. Hemos experimentado desde el LP, cassette, VHS, Exacto. CD, todos los formatos. Impresionante. Y esa es una sorpresa que viene dentro del disco número 50, donde va a venir una caja especial con diferentes formatos. Fantástico, ansioso de quizás tenerlo en mi mano cuando será el Si me momento. invitas un buen vino, puede ser que te guarde una caja. Vamos a hablarlo. Entonces, ahora una pregunta. Yo sé, cuando yo llegué a Puerto Rico, 30 años atrás, abrí el primer wine bar de Puerto Rico y ahí un distribuidor local me dijo, tenemos el vino de Wilkins. Yo realmente, en mi ignorancia, yo no sabía. Entonces empiezo a leer, empiezo a ver. Y empiezo a comprar y vender tu vino, que era el Gualicho. Gualicho. Wow. ¿En qué año sería eso? Este ha sido 94, 95. Ok. Así que era el momento que yo estaba abriendo mi wine bar y trataba de dar charla y clase, cuando todavía el vino era muy elitista. Pero tú fuiste uno de los primeros artistas que se lanzaron a
a experimentar un business afuera de lo que es el mundo de la canción, de la música, del teatro, etcétera, ¿no? Hoy en día hay otro artista que tiene viñedo, que tiene su marca de vino, etcétera. Tú fuiste uno de los primeros. ¿Qué te impulsó a hacer esto? O sea, ¿por qué dijiste, ahí voy? Bueno, muy importante eso porque yo no tomaba alcohol hasta ese momento. Cuando adquirí el castillo en las sierras cordobesas, castillo en piedra, medieval, de- quería que el castillo tuviera sus propios vinos como castillos en Francia, en Italia. Y en ese momento Argentina era el quinto productor del mundo en vinos. Y estoy en el sitio correcto y ahí nos dimos a la tarea de visitar Mendoza, de visitar varias bodegas y una bodega familiar, Luis Segundo Correa, pudo entender lo que yo tenía en mente para empatar el castillo con el vino argentino. Pero pasó algo. Cuando empecé a degustarlo, empecé a encontrar lo mismo que yo había hecho toda mi vida con la música, la poesía y la composición. Empecé a encontrar en el vino poesía. Empecé a encontrar que me motivaba todos mis sentidos, que hacía al degustarlo, al probarlo, al brindar con una dama, era como llegar al corazón con una canción. Y no estoy exagerando, porque yo no tomaba alcohol. Entonces empecé a, a- a- a llevar mi paladar a esa sorpresa de abrir una botella de vino y a familiarizarme con las uvas. Esa fue la realidad por la cual comencé con mi propia línea de vinos, porque eran 30 años atrás. Inclusive las bodegas en Argentina vendían el mosto a las bodegas grandes, Chandon, etcétera. Ninguna bodega mediana o pequeña hacía sus propios vinos, porque no había un mercado para eso. Entonces, obviamente, las grandes bodegas necesitaban mosto porque el producto nacional de Argentina era tan abrumador, tan grande, que Argentina no tenía que exportar. No le alcanzaba el vino para el producto per cápita en ese momento. El consumo, El sí. consumo muy grande. Entonces, entendieron, se encontraron con un artista, con un cantante, la bodega. Hicimos un vínculo muy hermoso que dura hasta el día de hoy. Y, y aceptaron hacer una línea de vinos para mí, con mi etiqueta, con la idea, con el nombre. Después ellos sacaron su propia línea de vinos y después cada bodega se fue arriesgando. Se desarrolló. Cambió la situación. Pero así comenzamos con la uva que me mostraron que era la uva que estaba convirtiéndose en la uva emblemática de Argentina. Todavía no lo era, pero había mucha Malbec plantado, tal vez no tan cuidada en su elaboración como vino después, con la tecnología, Claro. con la exigencia internacional. Y después de eso vino lo más difícil. ¿Qué año era cuando estaba pasando eso? Bueno, adquirimos el castillo en el 97 y ese mismo año nos reunimos con las bodegas y se lanzó la línea en el 98. Entonces eran estos los años que yo estaba trabajando. Sí, en esa fue la época que Sí. debiste haber trabajado porque lanzamos Malbec, un corte que le dicen corte, el blend, Malbec Sangiovese, un Chardonnay y un Cabernet Sauvignon. Esa fue la línea de Gualicho. Después fue lo más difícil, cómo colocábamos eso en el mercado, en mi mercado. Y que era, claro, que tu mercado era un mercado, tú proyectabas un mercado internacional, mientras antes era un consumo más nacional. Sí, exactamente. Esto fue cuando la Malbec se dio a conocer, bueno, todo el mundo empezó a salir afuera, ¿no? Nos tocó a nosotros en Puerto Rico dar a conocer el Malbec, que es tan popular y tan importante es hoy en día, con la calidad de los Malbec que hay hoy en día. El primer distribuidor que tuvimos fue Bacardí, que tenía una línea de vinos de California y otros muy interesantes, y aceptaron comenzar a distribuir mi vino.
Pero la gente que dirigía los vinos en ese momento me decía, Malbec no puede ser. Le digo, pues Malbec tiene que ser, porque el vino es argentino y es la uva emblemática y yo necesito promover el vino argentino. Malbec. No, tiene que ser Cabernet, que es el que conocen. Malbec, ¿sí o no? Decidimos llevar el Malbec y empezamos a trabajar el Malbec con la satisfacción de que hoy en día es una cepa favorita de todos. Sí, imagina, mucho de lo que me sigue saben la historia del Malbec, ¿no? Que empieza del área, cerca del área de Burdeos, ¿no? Y por la filoxera, que fue un problema de Filoxera. la filoxera, que comió los viñedos por 40 años en Europa. Básicamente, esta uva, de alguna manera, emigra, la porta, la trae, la llevan en Argentina, como hicieron con la Tanat para Uruguay, como hicieron con el Carmenere en Chile. Y entonces la Malbec se asienta en Argentina y se adueña de Argentina, y hoy en día todo el mundo piensa que la Malbec es originaria de Argentina, pero no es así. Pero la cuestión es que hoy en día es un símbolo nacional. De hecho, hay un día de la Malbec, el día del vino. Lo que pasa es que en el sur de Francia, donde viene Malbec, no se dio tan bien como se dio en el suelo, en el terroir de Argentina. Y eso suele suceder. Se expresa mejor allí. Es que Argentina también tiene una variedad climática de terreno, de extensiones, de altura. Tú te pones a los pies de los Andes, aunque estás lejos del mar, Se está dando hasta, tiene imagínate, altura. hasta las uvas de España se están dando igual o mejor en Argentina. Argentina tiene un potencial enorme, y lo está demostrando con, como tú dijiste bien, la tecnología ha evolucionado. El enólogo, el knowledge, como se dice, se exporta también, ¿no? Así que estos enólogos que empiezan a viajar y lo que se desarrolla in-house dentro de Argentina, hoy en día son los grandes artífices de vino que han ganado puntuaciones excelentes, los 100 puntos, etc. Y tanto en la Malbec como en la Cabernet Franc, como en muchas más variedades que se han desarrollado en Argentina. Ya se ha modernizado, gracias a Dios. Hubo que arrancar todos los viñedos de uvas que eran uvas de mesa, que no permitían Claro, exportarlas, para plantar esas uvas que es subir de calidad. esta moda. Dice una gran cosa, que la relación entre el arte y el vino es fundamental. Tú la tienes en tu DNA, cuando empezaste a conocer el vino, a tomar el vino. Y yo siempre lo digo en toda mi charla, digo, el arte, el vino es aquel elemento que estaba cuando Leonardo da Vinci estaba esculpiendo, pintando, tenía el vino al lado. Cuando Giuseppe Verdi hizo la Traviata, tenía el vino, el mismo vino que tomamos hoy, el mismo líquido. El vino, ¿Cómo trascende? lo ¿Cómo más trasciende el importante tiempo? del vino es que ha trascendido historias. Exactamente. ¿Cómo llega a América? Pues llega con los emigrantes, pero llega con los curas. Claro. Porque se utilizaba para consagrar, para la unción. Es la sangre de Cristo. Entonces, después, para una conversación hermosa, bella, no hay como una copa de vino. Para enamorar a una mujer, no hay como tocarle el corazón con unas palabras inspiradas brindando con un vino. No es que me ponga cursi, pero es que yo lo he comprobado. Eso es Es cierto. Es así. Te hago una pregunta, Wilkins. En tu proyecto, bueno, tú tienes tu propiedad, tu proyecto de uva, de viñedo en Argentina. Si existiera otra oportunidad de hacer un vino en otra parte del mundo, ¿dónde te gustaría hacerlo? Mi segunda opción, por ahora, no es en otra parte del mundo, es en otra parte de Argentina. Ah, Nosotros empezamos a elaborar vinos cuando estaban fuertes 4 zonas, que era y sigue siendo Mendoza, San Juan, que es muy cerca sí. y tiene un terroir fantástico, Salta Ve, y los vinos de Salta. y La Rioja. Entonces después surgieron la Patagonia, Chubut, etcétera, vino del fin del mundo. Pero
Córdoba, donde yo soy cordobés por adopción. Mi esposa es cordobesa y ahí está el castillo. Y Córdoba antiguamente había sido productor de buen vino, pero después el clima cambió, se puso más húmedo por las represas que hicieron, etc. Pero ahora han surgido 2 o 3 bodegas muy importantes en Córdoba. A mí me gustaría hacer el emprendimiento en Córdoba. Es como un, ¿cómo te voy a decir? Como un agradecimiento mío a los cordobeses. ¿Y seguiría trabajando Malbec? O sea, ¿sería el enfoque sobre Sí, Malbec? me gustarían otras uvas. Me gusta mucho la Bonarda. Yo le doy mucho futuro a la Bonarda, como se lo vimos en un principio a Malbec. De hecho, hay bodegas importantísimas que ya están haciendo Bonarda, 100% Bonarda. Tenemos a Alejandro Vigil, que es un enólogo muy conocido, que está haciendo un vino Sí, fantástico. está haciendo Bonarda al 100%. Sí, sí. Riquísima. Está la Cabernet Franc. La Cabernet Franc es A mí me gusta Petit Verdot mucho, pero es una uva un poco... dura. no te asegura todas las cosechas que se vayan a poder darle continuidad a un vino. ¿Y Wilkins entra más en el viñedo o más en la parte de enología? Sai, nella parte della cata del vino, ahí, nella confección del vino, o más nella uva, nella tierra? En mi vida yo me he visto obligado, he tenido que aprender a tener varios sombreros en el closet, en el placar, tanto en la música como en los otros emprendimientos. Tiene que tener un closet gigantesco. Muchos sombreros. Y en el vino es lo mismo, porque yo he tenido que aprender. Recuerda que yo comencé en el vino, pero yo no soy hijo de bodegueros, que en su mayoría los que le dan continuidad Claro. en la misma familia. Vienes de, por ejemplo, Antinori, que lleva 600 años en el vino. Entonces, tú ves que hay una continuidad. Yo no, yo tuve que aprender de cero, por lo tanto, tenía que reunirme con los enólogos, tenía que prepararme para yo hacer las catas, yo mismo Y entender, claro. y entender. Y yo estoy, tenemos tiempo para hablar, ¿verdad? Sí. Yo estoy metido en el viñedo. Y la osadía me empujó a hacer algo importante, por ejemplo. Vamos a dividirlo, el viñedo. En unos festivales de vino, un día le muestro el Gualicho Cabernet Etiqueta Roja, que es un vino intermedio. Alejandro Fernández, de la bodega en España, del Duero, él es el que hace Pesquera, fantástico. Y le dije, don Alejandro, dígame su opinión. Probó el Malbec y dice, joder, el Malbec este está buenísimo. Yo le he plantado a España, pero no se me da bien. El Cabernet lo siento un poco dulzón. Y yo le digo, ¿qué se puede hacer? Es un poquito más de Si yo llego a eso, decir eso en Argentina, me eliminan. Entonces, bueno, me llevé esa idea, me reúno con la bodega en Argentina. Y en Argentina siempre, de que yo estoy haciendo vino hace 30 años, el momento de la cosecha es crucial. Porque ellos pelean porque su concentración de azúcar esté óptima para tener un vino estructurado con un alcohol. Son dos maduraciones, la que es maduraciones de contenido de azúcar, la maduración del fruto y la maduración fenólica, que es la maduración de la piel, porque le da color, ¿no? Le da... Todos van mordiendo la uva, viendo cómo está el cielo, cómo está todo, porque si... Y vamos a esperar un día más. Una semana más. Vamos a esperar un día más. Pero si llueve o cae una granizada, se daña todo. Claro. Entonces es un momento muy tenso. Y cuando yo le dije, yo necesito que la uva mía la recojamos Un poquito antes. me dice, tú estás loco, ¿no? La mía, aunque yo pierda la cosa, vamos a hacerlo, vamos a arriesgarnos. Lo hicimos. Después lo siguieron haciendo. Lo siguieron haciendo. En muchas uvas, ¿no? Entonces, porque era la manera de conseguir un poco más acidez De vino, de frescura. y entonces eso lo aprendimos en el viñedo. Después, con el enólogo, un gran enólogo tengo amigo, nos seguimos siempre, se pasó otra bodega y nos seguimos. Pues llegó la hora, tú sabes cómo es esto, estábamos, por ejemplo, el primer vino premium que sacamos en Puerto Rico, ya fue con la compañía B. Suárez, se llamaba Medioevo by Wilkins,
y sacamos 3 vinos con 3 nombres tremendos. El Cabernet Sinvergüenza, el Malbec Traicionero y por primera vez saqué el blanco emblemático de Argentina, el Torrontés, Descarado. Eran 3 nombres despectivos que queríamos sacarlos de ese entorno y ponerlos a brillar. Y el estilo, para un vino premium, ¿qué estilo vamos? Bueno, yo quiero que sea elegante y complejo. Nos vamos con el enólogo. Traigo la muestra, nos reunimos en Besuárez. Wow, tiene mucha elegancia, pero perdió la complejidad. Volvimos, wow, está complejo, pero no tiene elegancia. Entonces, volvíamos y volvíamos hasta que nos fuimos, el enólogo y yo, ¿cómo se hace? A las 10 de la mañana al laboratorio. Todavía, tiene mucha elegancia, todavía. ¿Sabes cómo lo arreglamos? El Cabernet, 5% Malbec. Y el Malbec, 5% Cabernet. Está permitido porque allá hasta que un vino tenga 80% se considera varietal. Claro. Entonces lo logramos y salió la elegancia y la complejidad. Algún día lo vamos a probar. Quedan poquitas botellas porque cuando vino mi proceso de salud yo paralicé todo lo de los vinos. Yo quería vivir y Dios me dio la posibilidad de sentirme mejor que antes y aquí está. Y hoy en día toma vino regularmente. Yo me acostumbré siempre con la comida a tomar vino. Vivimos gran parte del año en Argentina, que es la cultura europea. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es tu, y vamos un poco a la gastronomía, ¿no? ¿Tú comes de todo? ¿Te gusta todo? ¿Comes más carne, vegetales? ¿Cuál es tu dieta? Yo estuve 26 años vegetariano. 26 años. Y, 26 años vegetariano. Sí, entonces conocí a mi esposa en Argentina. Ella estuvo 16 años también sin comer carne. O sea, un vegetariano en Argentina la pasa mal. Sí. Pero ella también estuvo 16 años sin comer carne hasta que por accidente un día lo probé porque comíamos mucho pescado. Nos intoxicamos con la ciguatera acá del pescado. Claro. Y el neurólogo que me había atendido a mí anteriormente me dice, tú no como pescado por un año por lo menos. Y ahí sí llegamos a Argentina, probamos carne, comemos algunos cortes, pero en realidad me gusta mucho los vegetales, me gustan mucho las ensaladas. Sí, porque Lo que no como es cerdo ni pollo. Ok, pero corte de carne sí, entonces por eso con el Malbec puede ir bien, ¿no? O sea, porque necesitamos una proteína sólida, ¿no? Algo sensacional. ¿Conoce vino de Toscana? Quiero hacerte probar un vino. ¿Quieres probarlo conmigo? Vamos a probarlo. Estuve en Toscana mientras estaba grabando el disco allí cerca en Florencia. Yo tengo aquí en mi selección un Brunello di Montalcino. No sé si lo conoce. Lo conozco. Castello Dormitorio. Este fue el que nos regaló el mío fratello de allá de Florencia. El que era dueño del estudio siciliano. Y yo le digo que es mío fratello porque... ¿Quieres abrirlo tú? ¿O lo abro yo? Ábralo tú. Yo lo abro. Bueno, Brunello. Ábralo tú y me lo tomo yo. Sangiovese 100%. No, te lo hago servir a ti. Mira, lo voy a poner aquí para que tú lo sirvas. Sangiovese 100%. Sí. Estamos cerca en Montalcino, en provincia de Siena, ¿verdad? Pasa 24 meses en madera, en roble. ¿Qué tipo de roble? Roble ¿Francés? Hace una mezcla entre francés y americano y europeo, no, que es más neutral. En Italia lo que está pasando y que está pasando en el viejo mundo, etcétera. Mira, te voy a dar a ti una servilletita. Lo que está pasando es que están tratando de salirse de la presencia de la madera un poquito para que el vino se exprese mejor y no sea tan disfrazado, ¿no? por la madera. Y eso lo ha hecho, tú sabes que la misma tecnología. Porque antes tú sabes que era obligación amaderar los vinos porque se guardaban en madera. No existía el stainless steel. Claro. No daba la oportunidad. Pero hoy en día la gente está descubriendo otra vez. Te serví más poco a ti, perdóname, no era. No, es muchísimo eso. Bueno, salud, a tu éxito siempre
y a tu próximo proyecto de vino, lo que está... Lo vamos, en cuanto llegue el próximo proyecto, lo vamos a Me degustarlo gustaría juntos. catarlo contigo. Sí, lo vamos a... Vamos a catar un sorbo de esto, a ver cómo es. Guys, yo estoy tomando un vino con Wilkins. Usted se da cuenta, ¿verdad? Para mí, ya, yo después de esto puedo dejar todo y me voy. No, no digas eso. Pero vamos a... Porque sé que tú también tuviste que ver con la música cuando trabajaste allá Pero en Roma. Pero, no. Por el amor de Dios, no me diga eso. Yo, como un buen oyente, a mí me encanta disfrutar de la buena música. Me encanta disfrutar de la ópera, ¿entiendes? A mí me gusta la ópera. Antes no me gustaba, ¿no? ¿Por qué? Porque no la entendía. Es lo que pasa con el vino, que mucha gente no puede hacerle caso a su paladar como quisiera para poder entender un vino y escoger un vino. Hoy en día es complicadísimo porque estamos en un mercado también que está invadido de etiquetas de vino. O sea, estamos hablando de que aquí en Puerto Rico llegan como 18.000 etiquetas de vino diferentes. Es complicado tirarse con un proyecto a competir Es difícil. con este mercado, ¿no? Sí. Por eso yo me dedico siempre a educar, porque yo creo que un público educado es un mejor consumidor y al final sabe distinguir donde hay la Muy bien. calidad Muy bien. o donde no hay la calidad. Y sobre todo escoger el que le gusta. Obviamente. Porque yo te diría que vamos a hablar, por ejemplo, de la juventud hoy en día, que el vino ha cambiado mucho por la influencia de las nuevas generaciones. Tú ves las etiquetas que sacábamos cuando empezamos hace 30 años. Eran etiquetas y eran todo en la onda de una poesía. La parte de atrás de las etiquetas no se encontraba qué más decir. Y ahora, mientras más conflictiva sea la etiqueta, presos, en la juventud lo ve como algo innovador, Sí. como algo a la altura del alcance de ellos, ¿no? Y es bueno porque los induce a probar el vino. ¿Y sabes qué? Están también consumiendo uvas diferentes. Esto lo estoy viendo y yo lo aplaudo a todos los seguidores míos, etcétera, porque se atreven. Lo que yo digo, tomar el mismo vino es como leer el mismo libro. ¿Sabes? Hay que atreverse y buscar. Sí, puede ser que haya un libro mejor que otro y un vino mejor que otro que te guste más. Gracias. ¿Qué te gusta más, el tinto o el blanco? Yo disfruto muchísimo de ambos, hasta los rosados me gustan muchísimo. En un clima como esto, el blanco es para mí un... Pienso lo mismo, ¿sabes? Pienso lo mismo. Esto es un grandioso vino tinto, un Brunello di Montalcino, que es un clásico, aristocrático. Es muy bello, porque tiene concentración, tiene complejidad, pero es fácil de tomar. Sí. Salud. Yo con esto quiero despedirme de ustedes. No que quisiera estar aquí toda la hora disponible y sacarle toda la información posible a Wilkins. Agradezco que nos hayan seguido. Agradezco de tu visita, de darme el privilegio de compartir contigo esta copa de vino. Quería conocerte hace muchos años también, porque como te dije fuera de la grabación, te has encargado de defender el vino, de ayudarnos a los que elaboramos vino para que llegue de una forma más sincera a la gente, puedan entender un poco más y podamos seguir brindando juntos. Gracias, Sandro. Mucho gusto en conocerte. Gracias, Wilkins. De verdad. Saludo con goza de vinos. Hasta la próxima. Saludos. Hasta la próxima. Salud.